Hermanos queridos, bienvenidos para estudiar la palabra del Señor, tanto los que están aquí como también hermanos y amigos que se conectan en este horario para juntos estudiar la palabra del Señor. Vamos estudiando y predicando capítulo por capítulo y versículo por versículo. Comenzamos con Génesis, Éxodo, Levítico y ahora estamos en Números. Y para este momento el capítulo 16. ¿Cuál es el tema para este capítulo? La rebelión de un hombre llamado Coré y otro también llamado Datán y Abirán. Nos dice que Coré era de Coat, era un levita, un coatita. Y en cambio, Datán, Abirán y uno que no se lo nombra más adelante, dice Ión. Vean el verso 1. Ión, hijo de Pelet, de los hijos de Rubén, tomaron gente y se levantaron contra Moisés. Una rebelión es una huelga, es una insurrección. Y eso no es extraño, es una práctica común. Creo que aquí en nuestro país hemos sido testigos de diferentes rebeliones, rebelión contra el gobierno de turno, y ha sido una experiencia horrible. Hay gente inocente que ha muerto. Y en la Biblia también se habla de muchas rebeliones, como aquí la del pueblo de Israel contra Dios, porque toda rebelión es contra Dios. También se narra en la Biblia una rebelión de Absalón contra su padre David, horrible. Y dice el texto que se le juntó a Absalón mucha gente, y Dios tuvo misericordia de David y lo ayudó para continuar vivo o con vida, y también para seguir en el reino. Los hijos se rebelan contra los padres y hay estudiantes que se rebelan contra los maestros. Yo recuerdo las rebeliones constantes en el colegio que estudié y se llamaban en ese tiempo huelgas para echar al rector o para echar al vicerrector o para echar al inspector general que había en ese tiempo o un maestro. Y eran rebeliones o eran huelgas de muchos días, a veces un mes, era muy común. Creo que ahora es un poco menos. La rebelión es un pecado común. La rebelión está anidada en el corazón. Se dice en Génesis que los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente el mal. La rebelión tampoco no es algo ausente de la iglesia. Hay muchas personas que se rebelan y por esta razón la proliferación de iglesias por todos lados tiene que ver con la rebelión. La mayoría de las iglesias son productos de divisiones, no son proyectos elaborados, no son proyectos bien pensados, no son proyectos presentados delante de Dios y que los obreros salgan con la bendición del Señor y de la iglesia, sino más bien es el fruto de alguna rebelión, de algún desacuerdo. Y por esta razón proliferan por todas partes y hasta aquí Dios ha tenido misericordia de nosotros. Vamos a estudiar este capítulo que no es pequeño, tiene 50 versículos en 5 partes. Quiero anunciar cuáles son las partes bien definidas. La rebelión de Coré y sus seguidores. Eso lo tenemos en los versos 1 al 3 del capítulo 16. Segundo, ¿cómo debemos reaccionar en la rebelión? La reacción de Moisés y la confrontación con los rebeldes. Esta reacción de Moisés la tenemos en los versos 4 al 19.
Tercero, la intervención de Dios o la intervención divina contra los rebeldes en los versos 20 hasta el 35. Y en cuarto lugar tenemos la descendencia de Aarón, es la única que debía ofrecer incienso en 36 a 40. Y en último lugar, la nueva rebelión del pueblo y la intercesión permanente de Moisés y Aarón en los versos 41 al 50. Veamos, hermanos, la primera parte, 16, 1 al 3. Tenemos la rebelión de este líder llamado Coré y sus seguidores. Eran 3 familias las que tenían que cuidar principalmente del tabernáculo, y ellos eran Gersón, estaban los de Coat y estaba Merari. Los de Gersón eran los encargados de movilizar las cortinas del tabernáculo, y los de Merari eran los encargados de llevar la estructura. Y los coatitas, los de Coré, dice que eran de Coat, ellos eran los encargados de llevar los muebles delicados. ¿Qué muebles delicados del tabernáculo? Estamos en la parte exterior, en el atrio, ahí el altar de sacrificio. Segundo, el altar de bronce donde el sacerdote se lavaban. Y luego dentro del lugar santo tenemos el candelabro o candelero, tenemos el altar de incienso y la mesa de la proposición. Y dentro del lugar santísimo, el arca del pacto. Y sobre el arca del pacto, la tapa, el propiciatorio, donde Dios hablaba con Moisés. Y esos muebles delicados de oro puro y también de bronce eran llevados en los hombros de la familia de Coat. Así que eran personas de mucha confianza. Y en el orden como marchaba el pueblo de Israel a la tierra prometida, al oriente iba la tribu de Judá. Y luego venía la tribu de Rubén. Y entre la tribu de Judá y la tribu de Rubén, allí iba el arca del pacto. Allí iban todos los enseres del tabernáculo de reunión. Eso nos da a entender que eran personas muy importantes. Leamos el verso 1. Coré, hijo de Izar, hijo de Coat, de la tribu de Leví. Y Datán y Abirán, hijo de Eliab, y On, hijo de Pelet. Estos 3 eran de los hijos de Rubén. Tomaron gente. Entonces estaba Coré, el coatita, y 3 rubenitas de la tribu de Rubén. Estos 4 se los nombra en el verso 1. Más adelante solo se nombra a 3. Ya no se los nombra a On. ¿Por qué no se los nombra? Porque como hubo la confrontación, seguramente ese hombre con su familia se retractaron y no se unieron a la rebelión. Dice el verso 2, y se levantaron contra Moisés. Y miren ustedes, hermanos, y ellos habían trabajado, habían dañado la mente y el corazón de mucha gente con 250 varones. ¿Quiénes eran estos que se unieron en la rebelión de los hijos de Israel? Eran príncipes de la congregación, de los del consejo de ancianos, varones de renombre, varones importantes. Tomen nota, hermanos, que tenemos nosotros que estar advertidos. Aquí la palabra del Señor nos dice que en una iglesia se puede presentar una rebelión. ¿Y quién la va a comenzar? Personas influyentes. Y se le van a unir personas influyentes.
Y luego se van a unir mucha gente ingenua. Porque ¿qué hace un rebelde? Un rebelde tuerce la verdad. Un rebelde desinforma. Un rebelde exagera, miente y presenta la mentira como si fuera una verdad. Esta rebelión tenía como fruto un corazón ambicioso, lleno de celos. Hay un pecado que es muy común, perverso, como todos los pecados, la envidia. La envidia. A mí siempre me impacta de la historia de nuestro Señor Jesucristo, de quien se dice que por envidia lo asesinaron, lo crucificaron. Y Poncio Pilato, el representante de Roma, que lo estaba juzgando, él dice que sabía bien que le habían entregado por envidia y no halló nada digno de muerte. ¿Qué hubo en estos hombres? Los 4 más los 250, son 254 rebeldes, gente de renombre. Vean ustedes el verso 3, el aparente motivo. Y se juntaron contra Moisés y Aarón y les dijeron: basta ya de vosotros, porque toda la congregación, todos ellos son santos, y en medio de ellos está Jehová. ¿Por qué pues os levantáis vosotros sobre la congregación de Jehová? El aparente motivo era: ¿y por qué tiene que estar ya Moisés y Aarón tanto tiempo dirigiendo al pueblo? Que solo él es capaz y capacitado. Y aquí estamos 254 personas y alguno de nosotros puede dirigir al pueblo. ¿Por qué tiene que estar siempre Moisés? Y ustedes, hermanos que han leído la Biblia, saben que Moisés no buscó ese cargo. Cuando Dios le dijo que lo iba a poner frente al pueblo para que saque a Israel de la esclavitud de Egipto, él se negó. Y él dijo que no sabía hablar bien, cosa que no era verdad. Y entonces Dios le dio a Aarón para que sea su ayudante. Él se negó, pero Dios fue firme con él y le dijo: tú vas a guiar al pueblo. Era un llamamiento divino, llamamiento al que finalmente él no se negó. Y un pastor le sirve a Dios por llamamiento divino. Y dice el versículo 3, la última parte: ¿por qué pues os levantáis vosotros sobre la congregación de Jehová? Pero el fondo del asunto era los celos, era el orgullo, un corazón obstinado, era la envidia. En segundo lugar, la reacción de Moisés. Y aquí Dios nos enseña cómo debemos reaccionar frente a la rebelión, la reacción de Moisés y la confrontación de Moisés con los rebeldes. Y esta reacción y confrontación la tenemos en los versos 4 hasta el 19. Leamos algunas partes. Verso 4: cuando oyó esto Moisés, esto es lo que debe hacer todo pastor, toda persona que teme a Dios y todo líder. Cuando oyó esto Moisés, se postró sobre su rostro. Se postró significa oró. Lo llevó a Dios en oración. Hermanos, creo que los padres nos toca enfrentar etapas cuando los hijos se rebelan. Y aquí está la enseñanza de la palabra de Dios. ¿Qué hay que hacer? Orar. Doblar rodillas y decir: Señor, mira lo que nuestro hijo, nuestra hija está haciendo. Nos duele en el corazón, nos entristece. Esto produce en nosotros gran amargura. Apiádate de nosotros. Habla a la mente de nuestro hijo, nuestra hija. Habla al corazón.
Y cuando en una iglesia alguien comienza una rebelión, tiene que hacer siempre lo que hizo Moisés. Cuando oyó esto, Moisés se postró sobre su rostro. Hermanos, cuando en esta iglesia, en la que junto con mi esposa Isabel hemos servido, ya nos acercamos a 33 años, ha habido varios intentos de rebelión. Y siempre esto hemos hecho el verso 4, doblar rodillas y orar. ¿Y saben qué? Nunca usar este lugar llamado púlpito para defenderme. Nunca. Ni para dar a conocer la situación. Porque una rebelión tiene que ser tratada con sabiduría. Y lo típico es que el pastor comience a dar a conocer, en lugar de predicar, puede dar a conocer su amargura, su dolor, su tristeza, y eso no le hace bien a la iglesia. A tal punto que aquí hay personas que tienen muchísimos años y ni notaron, y ni nunca se dieron cuenta que en la iglesia, en la congregación, se estaba propagando una rebelión de la que Dios siempre tuvo misericordia y siempre ha guardado a esta iglesia. Pero no ha sido una, ni dos, sino varias, porque la iglesia le pertenece a Él. Y notamos que primero Moisés oró, se postró. Lo segundo, ven el verso 5, habló. Hermanos amados, en una rebelión, ¿cómo se puede frenar? Orando y hablando, no con el rebelde o la rebelde, sino con las personas inocentes o desinformadas que rodean al rebelde. Con esas son las personas con las que hay que hablar. Porque ustedes pueden ver que los rebeldes aquí no se arrepintieron. Ni Coré, ni Datán, ni Abirán. Ellos continuaron con su rebelión hasta el fin. El rebelde persiste. Pero ¿cómo se frena? Orando y hablando con los que son parte de la conspiración. Porque el rebelde miente, el rebelde exagera, el rebelde no dice la verdad y presenta entonces las falsedades como si fueran verdades. Y habló a Coré y a todo su séquito. Si usted le quita la tilde, queda séquito, séquito de pollo, séquito de carne, séquito de pato, pero séquito, dice el diccionario que esta palabra significa grupo de personas que sigue a alguien. Es un grupo de personas que sigue a alguien. Me preguntaron ayer si cuando la gente va siguiendo un ataúd, ese es un séquito. ¿Sí? Es un séquito. Va detrás del ataúd, dentro del ataúd, un cuerpo inerte. Entonces, ¿cuántos eran del séquito de Coré? Eran los 250, más Datán, más Abirán y más On, hijo de Pelet, como dice el 16:1. Y habló Coré a todo su séquito, diciendo: mañana mostrará Jehová quién es suyo y quién es santo, y hará que se acerque a él el que él escogiere, él lo acercará así. Moisés siempre confiando en Dios. Hermanos, Dios es el dueño de la iglesia y las puertas del infierno no prevalecerán contra ella. Pero ustedes y yo tenemos que defender la iglesia de Cristo. Cuando hay una persona rebelde que está dispersando una calumnia, ustedes no tienen que quedarse callados. No te quedes callado. Hay que hablar, hay que explicar.
Hay que aclarar y decir, esto no es así. De otra manera, nos hacemos parte de la rebelión. Y veremos más adelante el triste final de los rebeldes, de los que no se quisieron apartar de estos 3 rebeldes de manera especial: Coré, Datán y Abirán. Dice el verso 6, haced esto. Esta palabra incensarios o incienso se repite muchísimo. Y como se repite muchísimo en los 50 versículos, incensario, 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 incienso, incienso, eso tiene que ser explicado. Y aquí nos tenemos que detener para que cuando vamos leyendo ya no nos detengamos otra vez. Dice el verso 6, haced esto, tomaos incensarios, Coré y todo su séquito, y poned fuego en ellos, y poned en ellos incienso delante de Jehová mañana. Y el varón a quien Jehová escogiere, aquel será el santo. Esto os baste, hijos de Leví. Hermanos, ¿qué era primero un incensario? Era un recipiente de bronce en el que se ponía incienso aromático. Y entonces ese incienso aromático subía, se lo quemaba. Y eso representa las oraciones que llegan a Dios. Cuando ustedes oran delante del Señor y cuando yo oro, es como un olor fragante para Dios. Dios se agrada de las oraciones, del incienso, pero lamentablemente ustedes y yo somos personas que poco oramos. Así que el Señor no huele, no respira, sino poco incienso. El incienso entonces son, dicen en Apocalipsis, las oraciones de los santos. En el incensario, en el recipiente, se ponía el incienso. ¿Y quiénes podían ofrecer incienso delante de Dios? ¿Podían hacerlo los levitas? No, solo podían hacerlo los sacerdotes. Y el sumo sacerdote Aarón era el que podía ofrecer incienso. Hermanos, los levitas no. Por esta razón se le pidió que pongan fuego. El fuego tenía que ser encendido del altar, pero ellos lo sacaron de otro lugar. Vamos a ver unos versículos. Éxodo 37 al 10. Vamos a buscar. Esto es importantísimo. Éxodo 37 al 10. Y Aarón quemará incienso aromático. Aarón. Él era el tribu de Leví. Él es el sumo sacerdote. Él, no los levitas. Y Aarón quemará incienso aromático sobre él. Cada mañana, Aarón. Cuando aliste las lámparas, lo quemará. Y cuando Aarón encienda las lámparas al anochecer, quemará el incienso. Rito perpetuo. Cada anochecer, delante de Jehová, por vuestras generaciones. No ofreceréis sobre él incienso extraño, ni holocausto, ni ofrenda, ni tampoco derramaréis sobre él libación. Y sobre sus cuernos hará Aarón expiación una vez en el año con la sangre del sacrificio por el pecado para expiación. Una vez en el año hará expiación sobre él por vuestras generaciones, será muy santo a Jehová. Aquí queremos resaltar que solo Aarón presentaba incienso en el incensario. Pero este recipiente lo podían adquirir en algunos lugares. Por esa razón, 250
consiguieron 250 incensarios. Pero queremos leer también otra porción. Ahora, Números, el capítulo 3 y el verso 10. Números que estamos estudiando, y ya estudiamos el capítulo 3 y el verso 10. Y constituirá a Aarón y a su hijo para que ejerzan su sacerdocio. Y el extraño que se acercare morirá. Morirá. Entonces los levitas no podían ofrecer incienso. Ahora, con esa verdad sí podemos nosotros continuar, porque más adelante ellos estaban con sus incensarios y pasó algo muy triste. Seguimos en el segundo punto, la reacción de Moisés. ¿Qué hizo Moisés? Oró, lloró, se quebrantó y habló. Confrontó a los rebeldes para que se vuelvan de su rebelión. Dijo más Moisés a Coré en el verso 8: oíd ahora, hijos de Leví, ¿os es poco que el Dios de Israel os haya apartado de la congregación de Israel, acercándoos a él para que ministréis en el servicio del tabernáculo de Jehová, y estéis delante de la congregación para ministrarles, y que te hizo acercar a ti y a todos tus hermanos, los hijos de Leví, contigo? ¿Que no están contentos con el rol que Dios les ha dado, con su ministerio? ¿Procuráis también el sacerdocio? Vean la última parte del verso 10. ¿No están contentos? Yo veo que a veces diáconos se transforman en pastores, que no están contentos como diáconos. El diácono es un llamamiento, un don, una vocación, un ministerio para toda la vida. Nace siendo diácono y va hasta la muerte. Y también el que Dios llama como pastor le sirve como pastor. A otros le llaman para que sea un maestro y vive como maestro y muere como maestro. Entonces le dice: ustedes son levitas que quieren el sacerdocio. Hermano, usted conténtese con el don que tiene y en ese muera. Y el don que Dios me ha dado, en ese tengo que morir. No tengo que volverme a ejercer otro don, sino lo que Dios me ha dado. ¿Qué? ¿Se quieren cambiar de rol? Verso 11: por tanto, tú y todo tu séquito sois los que os juntáis contra Jehová. Otra vez la palabra séquito. Pues a Aarón, ¿qué es? Para que contra él murmuréis. Y noten el nivel de rebelión. Y envió Moisés a llamar a Datán y a Abirán, hijo de Eliab, mas ellos respondieron: no iremos allá. Difícil hablar con el cabecilla, con el rebelde, porque ese está dañado. ¿Quiénes tienen remedio? Los que rodean al cabecilla. Miren que los tres rebeldes, ninguno cambió de actitud. Puede ser perder el tiempo. ¿Ustedes conocen personas en rebelión? Seguramente que sí. Tienen una terrible amargura en su corazón y la amargura la andan regando por todas partes. Pero ¿a quiénes hay que cuidar? Los que se juntan con esa persona. Y hay una palabra que se repite y se repite, que ya la vamos a revisar, y es que se aparten del que está en rebelión. Y envió Moisés a llamar a Datán y dijeron: no iremos. Verso 13: es poco que nos hayas hecho venir de una tierra que destila leche y miel. Miren, estaban esclavos en Egipto y dice que esa tierra destilaba leche y miel. Mentira. Para hacernos morir en el desierto, sino que también te enseñorees de nosotros imperiosamente. Esto era la envidia. ¿Se había puesto allí Moisés como líder? No, Dios lo puso. Entonces Moisés se enojó en gran manera y dijo a Jehová:
no mires a su ofrenda, ni a un asno he tomado de ellos, ni a ninguno de ellos he hecho mal. Después dijo Moisés a Coré: tú y todo tu séquito, poneos mañana delante de Jehová, tú y ellos y Aarón, y tomad cada uno su incensario y poned incienso en ellos. ¿Le correspondía hacer ellos ese ministerio? No. ¿Se dan cuenta? ¿Quién podía presentar ofrenda con el incensario? Aarón. Ellos no. Y acercaos delante de Jehová cada uno con su incensario, 250 incensarios, tú también y Aarón cada uno con su incensario. Noten cuántas veces se repite y se repite la palabra incensario. Y tomó cada uno su incensario. ¿Qué es el incensario? Este recipiente de bronce. Y pusieron en ellos fuego. El fuego debía ser tomado del altar y ellos buscaron fuego de cualquier lado. Y echaron en ellos incienso y se pusieron a la puerta del tabernáculo de reunión con Moisés y Aarón. Y miren el verso 19, hermanos, es terrible. Ya Coré no solamente había juntado a los 250, no solo había dañado el corazón de Datán, Abirán y On, sino, vean el 19, ya Coré había hecho juntar contra Moisés y Aarón, ¿a quiénes? Toda la congregación. 2.500.000 personas. Toda la congregación. A la puerta del tabernáculo de reunión. Entonces la gloria de Jehová apareció a toda la congregación. Y ahí vamos al tercer punto, la intervención divina. Hermanos, en la rebelión un hombre no puede. Dios es el que obra. Y cuando la rebelión es en el contexto de la iglesia, Dios lucha por su iglesia y la iglesia siempre saldrá airosa, siempre victoriosa. Hermanos, en todas las rebeliones que ha habido en esta iglesia, Dios la ha guardado hasta aquí. Y yo no recuerdo una sola ocasión que los rebeldes hayan obtenido victoria. He visto rebeliones en esta iglesia, he visto rebeliones en la iglesia nacional, y en la noche no me alcanzaría para contarles cómo terminaron. Los rebeldes terminaron mal, muy mal. Muchos de ellos ni están ya en el ministerio. Pero ellos hicieron sufrir mucho. Nos hicieron sufrir mucho, pero lo llevamos a Dios en oración y Dios guardó a la iglesia. Seguramente que aquí hay alguno que en algún momento puede intentar una rebelión contra la iglesia. Yo sí le anticipo que le irá mal y que no logrará su objetivo. No lo logrará. Habrá una gran revuelta, pero Dios siempre defenderá a su iglesia, porque las puertas del infierno no prevalecerán contra la iglesia. No prevalecerán. Ya Coré, hábil con la sabiduría terrenal y diabólica, había hecho juntar contra ellos toda la congregación a la puerta del tabernáculo de reunión, y ahí descendió la gloria de Jehová. Y Jehová habló a Moisés y a Aarón diciendo: apartaos. Eso dice Dios siempre: apártense del rebelde, vean, apartaos, apártense. Verso 24, habla a la congregación y dile: apartaos. Verso 26, y él habló a la congregación diciendo: apartaos. Verso 45, apartaos de en medio de esta congregación. Bueno, Dios dice: apártense de los rebeldes, apártense. Hermanos, no les va a ir bien. ¿Saben dónde puede terminar un chisme o una murmuración? Cuando el chisme y la murmuración llega a una persona sabia y que dice: no estoy de acuerdo con tu murmuración, no estoy de acuerdo con tu queja, arrepiéntete. Y también una persona puede disuadir a un rebelde diciendo: tu rebelión no está bien, no estoy de acuerdo, no te voy a apoyar
y en el nombre del Señor yo te ruego que te apartes de esto. Hermanos queridos, no hay que quedarse callado. Esa es una cosa mala que tenemos nosotros, que hablamos cuando debíamos haber hecho silencio y nos quedamos calladitos cuando teníamos que haber hablado. Hay ocasiones cuando hay que presentar defensa con mansedumbre y los jóvenes cantan un coro que dice: no te quedes callado, apartaos. Pero Moisés misericordioso, verso 22, y ellos se postraron sobre sus rostros y dijeron: Dios, Dios de los espíritus, de toda carne, ¿no es un solo hombre el que pecó? ¿Por qué airarte contra toda la congregación? Entonces Jehová habló a Moisés diciendo: habla a la congregación y diles: apartaos de en derredor de la tienda de Coré, Datán y Abirán. Eso sí, apártense. Y una cosa que buena que hizo la congregación es que se apartaron de las tiendas de Coré, Datán y Abirán. Y ellos quedaron ahí con toda su familia. Y vean lo que pasó. 31 al 33. Y aconteció que cuando cesó él de hablar todas estas palabras, se abrió la tierra que estaba debajo de ellos. Abrió la tierra su boca y los tragó a ellos y a sus casas, a todos los hombres de Coré y a todos sus bienes. ¿Quiénes eran los hombres de Coré? Datán y Abirán. On, el nombrado en el 16:1, ya se apartó. Y los 250 príncipes, dice en el verso 33, y ellos con todo lo que tenían descendieron vivos al Seol, y los cubrió la tierra y perecieron en medio de la congregación. Esto produce temor reverencial. Y seguimos leyendo un poco más hasta el 35. 34 dice: y todo Israel, los que estaban en derredor de ellos, huyeron al grito de ellos, porque decían: no nos trague también la tierra. También salió fuego de delante de Jehová y consumió a los 250 hombres que ofrecían el incienso. Los 250 rebeldes que se juntaron en el 16:2 y que dice que eran hombres, eran príncipes de la congregación, de los del consejo, y que eran varones de renombre. Se los tragó la tierra. Hermano, Dios siempre defiende a su iglesia. Y si usted es un hombre justo, una mujer justa, por supuesto que será objeto de calumnias, pero Dios nos guardará en integridad. Nunca debemos juntarnos a una rebelión. Una rebelión es sin causa justificada en absoluto. Dios intervino y la tierra los tragó. Eso fue su castigo, su juicio. En cuarto lugar, la descendencia de Aarón era la única que podía ofrecer incienso, no los levitas. Aarón también venía de la tribu de Leví, al igual que María su hermana y también Moisés. Veamos esto en 36 al 40. Entonces Jehová habló a Moisés diciendo: di a Eleazar, hijo del sacerdote Aarón, que tome los incensarios de en medio del incendio y derrame más allá el fuego, porque son santificados. Los incensarios de estos que pecaron contra sus almas, y harán de ellos planchas batidas para cubrir el altar, por cuanto ofrecieron con ellos delante de Jehová
son santificados y serán como señal a los hijos de Israel. Él quería que esos incensarios sean martillados y que queden ahí como un recuerdo para que pueda infundir temor en los levitas y temor también en los sacerdotes. ¿Qué quería Dios lograr? Un santo temor. Y el sacerdote Eleazar, dice el verso 39, tomó los incensarios de bronce con que los quemados habían ofrecido y los batieron para cubrir el altar. Quiere decir, lo derritieron y lo hicieron como pintura, en recuerdo para los hijos de Israel de que ningún extraño que no sea de la descendencia de Aarón se acerque para ofrecer incienso delante de Jehová, para que no sea como Coré y como su séquito, según se lo dijo Jehová por medio de Moisés. Esta palabra se llama escarmiento. Para esto, hermanos, siempre se recomienda que cuando hay un velatorio hay que llevar también a los niños, para que los niños a temprana edad vean que allí llegará su fin. Dice que todo padre sabio llevará a sus niños al cementerio, los llevará a un velatorio. También hay que llevarlos a un hospital donde están los enfermos agonizando. Y saben que, hermanos, también a los niños hay que llevarlos para que conozcan la cárcel donde están las personas privadas de la libertad, pagando por su mala conducta, por su mal proceder. Hay niños que tienen toda comodidad y no conocen nunca ni el hogar de una familia pobre. Por esa razón tienen 40 pares de zapatos, 50 camisetas, 60 camisas, 40 pantalones, no les falta nada y viven quejándose, porque ellos no conocen la realidad de la gente que no tiene nada. Viven en sus cuartos bien cómodos, con su baño dentro, agua tibia, agua fría, agua caliente. Tienen zapatos para trotar, zapatos para caminar, zapatos para el polvo, zapatos para las piedras, zapatos para subir, zapatos para bajar, para todo. Y entonces no conocen al niño que vive con un solo par de zapatos. Y los criamos dentro de una burbuja. Y Dios quería que esos incensarios sean batidos y todos puedan ver como un testimonio mudo de una rebelión que Dios juzgó. Eso hasta el verso 40. Y el último punto, la nueva rebelión del pueblo y la nueva intercesión también de Moisés y Aarón, 41 al 50. Hermanos, es increíble, parece increíble. La tierra tragó a los de Coré, Datán y Abirán, y a todos estos rebeldes, estos 250. Y Dios le preservó la vida a la gran mayoría del pueblo, pero vean lo que sucedió en los versos 41 al 50. 41. El día siguiente toda la congregación de los hijos de Israel murmuró contra Moisés y Aarón. Terrible. Diciendo: vosotros habéis dado muerte al pueblo de Jehová. Asesinos, asesinos. Y aconteció que cuando se juntó la congregación contra Moisés y Aarón, miraron hacia el tabernáculo de reunión, y aquí que la nube lo había cubierto, y apareció la gloria de Jehová allí en la nube. Y vinieron Moisés y Aarón delante del tabernáculo de reunión, y Jehová habló a Moisés diciendo: apartaos de en medio de esta congregación rebelde, y los consumiré en un momento. Y ellos se postraron sobre sus rostros, intercediendo, rogando a Dios que no los mate. Y dijo Moisés a Aarón: toma el incensario, él sí,
Es el único que podía tomar el incensario, no esos 250 levitas. Toma el incensario y pon en el fuego del altar. Los 250, ¿de dónde tomaron el fuego? De cualquier lugar, no del altar. Del altar. Y sobre él pon incienso. Y ve pronto a la congregación y haz expiación por ellos, porque el furor ha salido de la presencia de Jehová, la mortandad ha comenzado. Apresúrate a Aarón. Entonces tomó Aarón el incensario, como Moisés dijo, y corrió en medio de la congregación, como un mediador, como lo que Cristo ha hecho con nosotros. Y aquí que la mortandad había comenzado en el pueblo, y él puso incienso e hizo expiación por el pueblo, orar, rogar a Dios. Y se puso entre los muertos y los vivos, y cesó la mortandad. Y los que murieron en aquella mortandad, la rebelión fue un día, y al siguiente día otra rebelión. Fueron 14.700 sin los muertos por la rebelión de Coré, que no se dice el número. Seguramente fueron miles. Después volvió a Aarón, a Moisés, a la puerta del tabernáculo de reunión, cuando la mortandad había cesado. Hermanos, qué triste. Y nosotros no somos diferentes al pueblo de Israel. Hay tanta gente que vive en rebelión contra Dios, resentidos con Dios, enojados con Dios, sin tomar en cuenta a Dios. Rebelión con Dios. Hay hijos que viven en rebelión con sus padres, esposas que viven en rebelión con su marido. No lo quieren ni ver, o sí lo quieren ver, pero muerto. O viven en rebelión con sus mujeres. Otros viven en rebelión con el gobierno, y así, en rebelión con el pastor, o en rebelión con la iglesia. Esto es un pecado común. Pero hermanos, que Dios guarde nuestro corazón saludable y en paz. Cuando nosotros vemos que algo no está bien, hay que hablar, hay que preguntar. Uno puede sugerir, uno puede corregir. Eso basta. Pero ni iniciar una rebelión, ni tampoco participar, dejarnos arrastrar como ingenuos, porque los que se rebelan tienen un triste final. Ustedes han sido testigos seguramente del triste final de los rebeldes, y yo he visto, mis ojos han visto el triste final, la debacle de la gente rebelde y los que se rebelan contra Dios y contra la iglesia. Tenemos que vivir con temor reverente delante del Señor. Leamos otra vez los versos 32 y 33. Abrió la tierra su boca de los rebeldes, las familias rebeldes, y los tragó a ellos, a sus casas, a todos los hombres de Coré y a todos sus bienes. Y ellos, con todo lo que tenían, descendieron vivos al sol, y los cubrió la tierra, y perecieron de en medio de la congregación. Esto nos produce un temor reverencial. Vamos a ponernos de pie y vamos a orar al Señor. Vamos a estar de pie y oremos a Dios. No te agradas tú, Señor, de la rebelión. No te agradas de un corazón obstinado. La rebelión es el fruto de los celos, es el fruto amargo del orgullo, es el fruto de la envidia. La primera rebelión se produjo en el cielo, cuando Lucero, aquel ángel protector, querubín protector, tú lo creaste,
fue hecho muy hermoso, pero se rebeló contra ti. O quería ser nombrado el número 1, o quería ocupar tu lugar, quitarte el trono, destronarte para ponerte a ti, para él ponerse allí. Y entonces en su rebelión tú lo arrojaste del cielo. Y en su rebelión él dañó el corazón de muchos ángeles y cayeron con él en esta rebelión. Así que la rebelión es un pecado antiguo. Y vemos nosotros como Caín, rebelde contra sus padres, en su rebelión, en su envidia, asesinó a su hermano Abel, lo mató. Y vemos, Señor, en su rebelión, Absalón buscando a su padre con un propósito, matarlo. Y esto querían los rebeldes del tiempo de Moisés y Aarón. Querían matar a Moisés, matar a Aarón y quedarse ellos en el liderazgo. Pero tú defendiste, Señor, a tus líderes, a tus siervos, y defendiste al pueblo. Y la tierra abrió su boca y los rebeldes fueron tragados. Señor, de cuando en cuando se levantan en la congregación gente rebelde. Los que quieren dividir la iglesia, Señor, no son gente de afuera, sino de dentro. Personas que parecen buenas y a quienes Satanás les daña el corazón. Se llenan de amargura, de odio, de celos amargos. Se llenan de envidia y comienzan un movimiento rebelde que siempre tiende un triste final. En este momento, Señor, te agradecemos porque tú has guardado a esta iglesia a lo largo de los años. Y guárdala, Señor, que todos tengamos el mismo sentir y el mismo parecer, que nos mantengamos en unidad, aunque no uniformidad, pero sí unidad. La unidad doctrinal produce unidad de la iglesia. Y oramos, Señor, por la Iglesia Nacional, de la que somos parte, de la Alianza Cristiana y Misionera, para que nos mantengamos en humildad y en unidad. Y así también, Señor, otros grupos, otras denominaciones hermanas, que se mantengan en humildad y en unidad. Porque toda rebelión tú la juzgas, tú la castigas. ¿Qué tenemos que hacer en la rebelión? Doblar nuestras rodillas e ir a ti en humillación. Y toca hablar de manera especial con aquellos que son inocentes y que están siendo arrastrados, engañados, desinformados por los rebeldes. Dios, guarda tu iglesia, porque las puertas del infierno no prevalecerán contra ella. Y también si hay hijos en rebelión con sus padres, que se vuelvan a ti primero, luego a sus padres. Los que están en rebelión como cónyuges, que puedan hablar, que se puedan reconciliar y que su reconciliación sea para toda la vida. No otra reconciliación, no una nueva reconciliación, sino una reconciliación verdadera y duradera. Y oramos, Señor, en este momento por aquellos que están en rebelión contra Dios, para que se arrepientan de sus pecados. Hay aquí personas de pie que nunca se han arrepentido y que están en rebelión contra Dios. Este es el momento para poner su fe en Jesús. O de los amigos que están conectados. Allí de pie o amigos donde quiera que usted se encuentre, dígale: Señor, yo he vivido hasta aquí en rebelión contra ti. De espaldas a ti, no te he tomado en cuenta a ti. He vivido en mis delitos y pecados y me arrepiento. Perdóname mis pecados. Lava las manchas de mi alma con la sangre que derramaste en la cruz del Calvario.
Hazme una nueva persona. Dame tu Santo Espíritu y ayúdame a vivir una vida nueva desde hoy. No otra religión, sino otra vida. Pongo mi fe en ti, en el nombre del Señor Jesucristo. Ayúdanos, Señor, a vivir a todos en paz y en armonía, y que nunca, nunca nos unamos a una huelga. Nunca, nunca nos unamos a una rebelión, porque toda rebelión es contra ti. Guárdanos y guarda tu iglesia, y ten misericordia, Señor, de nuestros hogares. Esto te rogamos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Hermanos queridos, tomen asiento, que el Señor les bendiga. Y a los hermanos y hermanas que han estado con nosotros participando de este culto y de este mensaje, Dios los bendiga. Les damos un abrazo en el amor de Jesucristo.